Bueno, nosotros vamos a solucionar un circuito LC. Este es un circuito eléctrico formado por una bobina y un condensador eléctrico, los cuales se encuentran conectados entre sí. Se desarrollará por medio de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. El ejercicio dice así. Se conecta en serie una fuente de voltaje de 110 voltios, un capacitor de 10 a la menos 3 farad y un inductor de 0.1 henry. Determinar la carga en el capacitor y la corriente que circula por el circuito en todo el tiempo. Si inicialmente el capacitor estaba totalmente descargado y no fluía corriente sobre el circuito. Este es un circuito de una fuente DC con un capacitor y un inductor conectados en serie. Este circuito es usado para generar señales a una frecuencia específica y también es usado particularmente en equipos de radio como oscilador y sintonizador. Lo que vamos ahora a hallar la ecuación para un circuito LC, que me dice que el voltaje de la fuente es igual a la corriente del circuito más el voltaje del capacitor, pero este es igual a la carga sobre la capacitancia. Pero la carga en el capacitor también tiene una ecuación específica relacionada con la anterior, que es el voltaje de la fuente es igual a la corriente del circuito, pero al ser un circuito en serie, la corriente será la misma para todos los componentes. Entonces pondremos la corriente a algún componente, que en este caso será el del inductor, que es la inductancia por la segunda derivada de la carga respecto al tiempo más la carga sobre la capacitancia. Reemplazo los valores y tengo que el voltaje de la fuente, que es de 110 voltios, es igual a la inductancia, que es de 0.1 henry, por la segunda derivada de la carga respecto al tiempo, más carga sobre la capacitancia, pero subiremos la carga a multiplicar solo que el exponente con signo contrario. Entonces nos queda 1 por 10 a la 3 por la carga. Además, el problema nos da dos condiciones iniciales que son la carga en el tiempo cero es cero porque nos dice que el capacitor está totalmente descargado y la corriente en el tiempo cero es cero porque no fluye corriente sobre el circuito. Tomando como base la ecuación homogénea asociada, la ecuación auxiliar queda 0.1 m al cuadrado más 1 por 10 a la 3 igual a 0, lo cual para resolverla se tomará como base la fórmula cuadrática o más conocida como la del estudiante. Para ello tomamos las constantes a igual a 0.1, b igual a 0 y c igual a 1 por 10 a la 3. Ya reemplazando los valores de la fórmula obtenemos un resultado de más o menos la raíz de 400i sobre 0.2 como se muestra, dando así como resultado final de m1 100i y m2 menos 100i. Como las raíces son complejas, se presenta un caso 3 y su fórmula general es m sub 1 y m sub 2 igual a más o menos b por i y y igual a Euler a la a por x por c1 por coseno de bx más c2 por seno de bx. Reemplazando, tenemos una exponencial a la 0 que es igual a 1. Entonces, la solución nos queda y igual a c1 por coseno de 100t más c2 por seno de 100t. Por otra parte, una solución particular es la carga igual a la capacitancia por el voltaje que nos quedaría q sub p de t igual a 1 por 10 a la menos 3 por 110 igual a 0,11. Dando así que la carga estaría dada por la ecuación de la sumatoria de q sub p por más q sub h. Para hallar la corriente la derivamos, lo cual de que la derivada de 0,11 sería 0, la de coseno menos seno por la interna, que sería 100, más la derivada de seno, que sería coseno por la interna, que sería 100, dando como resultado que la ecuación de la corriente sería respecto al tiempo menos 100 por C1 por el seno de 100t más 100 por C2 por el coseno de 100t. Con esto y con las condiciones iniciales tenemos la ecuación de la carga y tenemos que cuando la carga en el tiempo 0 es igual a 0, entonces reemplazamos y con eso hallamos la constante C1 que es menos 0.11. Después con la ecuación de la corriente tenemos también la condición inicial que cuando la corriente en el instante 0 es igual a 0, reemplazamos y tenemos la constante 0, C2 que es 0. Ya con esto entonces reemplazamos en la ecuación de la carga como C2 es 0, entonces la parte derecha se nos cancela y nos queda que la carga es igual a 0.11 menos 0.11 por el coseno de 100t. Hacemos factor común ahí y nos queda que la ecuación de la carga es 0.11 por 1 menos coseno de 100t. Después tenemos la ecuación de la corriente, reemplazamos también otras constantes como C2 es 0, se nos elimina la parte derecha y tenemos menos 100 por menos 0.11 que nos da 11 por el seno de 100t. Para la parte experimental de nuestro problema comprobaremos la eficacia de nuestras ecuaciones obtenidas anteriormente por medio de un simulador en el que se visualiza la gráfica del voltaje en el capacitor y la corriente del circuito para todo tiempo t. Comenzaremos por la corriente que circula en el circuito para todo tiempo t. Aquí en la parte derecha haremos la simulación. ¿Cómo lo están viendo en estos momentos? La corriente empieza con un patrón de onda sinusoidal. En este circuito ideal, como no hay resistencia, es que la energía nunca se va a disipar. En la vida real, el circuito tiene una pequeña resistencia que eventualmente disipa la energía. Ahora, teniendo la gráfica, procedemos a hacer la comparación de resultados con nuestra ecuación, reemplazando el tiempo, que en este caso será aleatorio. Comenzar la comparación, tomar el tiempo en algún punto de la gráfica aleatoriamente, que en este caso será 82,5 milisegundos y podemos observar que la corriente nos da 10,149 amperios. Ahora procedemos a reemplazar este tiempo en la ecuación de la corriente que tuvimos anteriormente y esto nos da 10,149. Como los dos valores son iguales, el porcentaje de error es de 0, lo que nos afirma que la ecuación que obtuvimos para la corriente ideal hasta el momento ha sido calculada de manera correcta. Ahora tomaremos otro tiempo aleatoriamente que será de 158.68 milisegundos y observamos que la corriente que nos da es de menos 1.7557 amperios. Se reemplaza este tiempo en la ecuación de la corriente, lo cual nos da menos 1.7528, cuyo porcentaje de error es de 0.17. Observamos que el porcentaje de error es bastante bajo. Tomará otro tiempo para comprobar la eficiencia definitiva de la ecuación. Entonces el tiempo para este cálculo será de 204,21 milisegundos y la corriente de 11 amperios.
Reemplazo este tiempo en la ecuación de la corriente para el circuito, la cual nos da 10,99, porcentaje de error es 0,09%, es bastante bajo, lo que nos afirma que la ecuación se obtuvo para la corriente que circula en el circuito fue realizada de manera correcta. Ahora comprobaremos la ecuación que obtuvimos para la carga en el capacitor, en el que se visualiza la gráfica del voltaje en el capacitor, porque nuestro simulador no tiene la función de calcular la carga. Por eso calcularemos esta carga por medio del voltaje. Pongo a correr el simulador. Aquí en la parte derecha se va a ver la gráfica de la carga del voltaje respecto al tiempo. El voltaje en este caso será antes del capacitor y luego el capacitor, por lo que vemos que la gráfica superior es constante porque es el mismo voltaje de la fuente y esta no cambia con el tiempo. En la gráfica inferior es la del voltaje cuando sale del capacitor, que esta es de una función cosenoidal debido a la carga y descarga que presenta el capacitor respecto al tiempo. Entonces el voltaje en el capacitor es la resta de la gráfica superior menos la gráfica inferior. Ahora teniendo la gráfica procedemos a hacer la comparación de resultados con nuestra ecuación, reemplazando el tiempo que en este caso será aleatorio. Bueno, luego de eso, para comenzar la comparación, vamos a tomar un tiempo en algún punto de la gráfica aleatoriamente. En este caso va a ser de 75.079 milisegundos. Y vamos a proceder a hacer la diferencia de voltajes, que va a ser entre 110 menos 37.316 voltios, que nos da de 72.664 voltios. Ahora vamos a calcular la carga experimental por medio de la ecuación general para todo capacitor, que es la carga igual a la capacitancia por el voltaje. La capacitancia es de 1 a menos 3 y nos da que la carga es de 0.073 coulomb. Y repasando la ecuación de la carga que llevamos de forma teórica, nos da que la carga es de 0.073 coulomb. Con estos valores procedemos a hacer nuestro porcentaje de error, que nos da 0, lo que indica que hasta el momento hemos calculado de manera correcta el ejercicio. Para finalizar la comparación, tomaré el tiempo en algún punto de la gráfica, que en este caso será 150.94 milisegundos, y procederemos a hacer la diferencia de voltajes, que nos da 110 menos 89.932, lo cual nos da 199.932 voltios. Ahora reemplazo este tiempo en la ecuación de la carga que obtuvimos y nos da 0.199 coulombs. Ahora calcularé la carga experimental usando la ecuación carga igual a capacitancia por voltaje, y esto nos da 0.199. Con estos valores procederemos a hacer nuestro porcentaje de error, que es 0, como podemos observar. El porcentaje de error está en los rangos esperados, lo que nos indica que la ecuación que obtuvimos para la carga cohete fue calculada de manera exitosa.